105. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa más influyente de la Radio Nacional, El Sol de la Mañana. Buenos días a todo el equipo. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova. Buenos días a Nibelka Rosario, Oli Matos, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauris Aybar. En el día de hoy damos la bienvenida a don Pablo Macchine, y un poquito más adelante hablo del ingreso de Pablo Macchine. Buenos días a todos nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez. Buenos días a Luis Ramírez, a Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patillo, nuestra coordinadora. Y Jova Bernal, así como todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas en este lunes 24 de octubre del año 2016. Entonces, les decía que en el día de hoy se integra al equipo del Sol de la Mañana Pablo Macchine. Porque después de la integración de Anibelka, ustedes saben que Yolanda Martínez es la presidenta de Procompetencia, cargo que le impide pues trabajar en un medio de comunicación. Entonces, aunque nos alegramos mucho de su designación, lamentablemente ella ya no pudo seguir más en el programa mientras esté en esas funciones. Entonces, bueno, ha entrado Anibelka, que indiscutiblemente el equipo y nuestra audiencia la ha acogido muy bien, también como acogió a Yolanda Martínez. Ingresa en el día de hoy Pablo Macchine, porque nosotros somos un equipo en la que varios de nuestros miembros, gracias a Dios, continúan desarrollándose en la sociedad, continúan creciendo en otros aspectos, y eso le ha creado algunas limitaciones. Entonces, el Sol de la Mañana se inicia a las 5 de la mañana y termina a las 11. Y el equipo nuestro trabaja de 7 a 11 de la mañana. Y trabaja de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana. Tenemos la obligación de hacer un programa, y de hacer un programa siempre en alta. Siempre en alta, es decir, siempre con la mayor calidad. Entonces, algunos de nuestros, por lo menos 3 de nuestros compañeros, tienen algunas limitaciones para poder permanecer todo el tiempo y para poder estar todos los días con nosotros. Empiezo por el caso de José La Luz, que nunca falta, siempre, muy rara vez se ausenta del programa, y todos los días aquí está haciendo sus aportes interesantísimos, todos los días al debate nacional, siempre con ideas innovadoras, refrescantes, y gracias a Dios, aunque fue electo como diputado, cumple con su trabajo en la Cámara de Diputados y permanece para satisfacción nuestra, de toda nuestra audiencia, permanece pues con nosotros aquí en El Sol de la Mañana. Solo que
tiene que retirarse muchas veces a las 10 de la mañana para ir a cumplir con su trabajo en la Cámara de Diputados. Es decir, tiene que retirarse a veces una hora antes de que concluya el programa. Entonces, el caso de Víctor Gómez Casanova. Víctor Gómez Casanova es el nuevo director de la Autoridad Portuaria Dominicana, una función a la que tiene que dedicarle el tiempo que corresponde. Entonces, Víctor tendría la posibilidad de acompañarnos, de hacer su comentario, pero no podrá estar aquí desde las 7 de la mañana hasta las 11, que es cuando se desarrolla el programa, que es de 7 a 11 de la mañana. Entonces, sus aportes, y siempre importante, esta es la casa de todos nosotros. Todos hemos contribuido, cada uno, a poner nuestra piedra muy importante en esta casa, en el éxito que ha tenido esta casa. Y entonces nos alegra, ¿no?, que no seamos un obstáculo para que la gente se impulse, llegue hasta donde sus sueños le permitan llegar. Y entonces, bueno, en la medida de sus posibilidades, él nos acompañará, en las medidas de sus posibilidades. Entonces, el caso de Melton Pineda, Melton, por las razones de su actividad hotelera, pues viene hasta el miércoles, pero no está viniendo ni jueves ni viernes, y el programa se hace de lunes a viernes. En consecuencia, tenemos que fortalecernos para poder dar las 4 horas con la misma calidad, con el mismo nivel de entusiasmo, de participación, de aporte, de desarrollo. Y qué bueno que nosotros hemos tenido el privilegio de poder sumar ahora a Pablo Macchine, con la ventaja de que formaba parte del equipo. Pablo Macchine, todos saben que trabajaba para el Sol de la Tarde, que son parte de una misma empresa. Ese equipo, lejos de debilitarse, también ha sido un equipo que ha crecido, porque tiene ahora mayor horario. Y saben ustedes que en el proceso electoral pasado se incorporaron al equipo del Sol de la Tarde doña Consuelo Despradel y Ángela Costa. Entonces, en cuanto al tiempo de que disponían y la cantidad de personas la cantidad de personas que tenía el equipo, a veces impedía que cada uno de ellos pudiera desarrollar la plenitud de sus aportes y de sus ideas. Y entonces lo que se ha hecho ahora, tanto con el Sol de la Mañana como con el Sol de la Tarde, es aprovechar esta coyuntura para fortalecernos ambos, porque ambos somos hijos de un mismo padre, de una misma empresa. Y para don Antonio Espaillat y para Radio Cadena Comercial, los dos programas tienen la misma importancia, el mismo valor, y siempre se trata de fortalecernos y de actuar como un equipo unido, siempre presto, todos a la colaboración donde más sea necesaria en un momento determinado. Son las 7:06 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, tal y como destacaba tempranito Daris Terrero, este fue un fin de semana muy trágico. Yo tenía la referencia de los 4 fallecidos en
en la carretera del Coral, en la autopista del Coral, en la entrada de Higüey. Pero está el caso también de 5 personas que fallecieron en la autopista Duarte y otros que han muerto en accidentes de motocicleta. Es decir, que estamos hablando de por lo menos 12 muertos este fin de semana en accidentes de tránsito. Aquí tengo las identidades de los 4 que murieron en la autopista del Coral. Yadir Arias Villar tenía 41 años, Fermín Arias Villar tenía 45 años y estaba Job Pierre Lois y Gabriel Ricardo. Estos últimos 2 son nacionales haitianos y los 2 primeros eran hermanos. Entonces esto fue en el caso de la carretera del Coral. Siguen entonces los accidentes de tránsito como una de las principales causas de muerte en la República Dominicana y además con un costo altísimo para la economía del país y un costo altísimo para el Estado, porque hablamos de los muertos, pero de las personas que se incapacitan para la actividad laboral por estos accidentes. Pero ¿y el costo? ¿Y el costo de auxiliar a un paciente politraumatizado? Esos costos no deberían correr por cuenta del Estado, y por lo general corren por cuenta del Estado. Esos costos en una sociedad organizada tendría que cubrirlo el seguro de esos vehículos. Sería que tendría que cubrir los costos de la millonada que gasta el Estado en auxiliar a estas personas. Pero imagínense, muchas de estas motocicletas andan sin matrícula, sin ningún tipo de documento, y muchos vehículos andan por el país con el llamado seguro de ley, que realmente su cobertura a veces es muy limitada. Es solo para decir que se cuenta con el requisito de tener un seguro contra accidente. Y entonces este es uno de los grandes dramas del país. Son las 7:09. El sol de la mañana. Bueno, qué bueno que España va a resolver la situación que le había impedido formar gobierno. Una democracia parlamentaria que hizo 2 elecciones consecutivas y la insensatez estaba a punto de llevarla a celebrar una tercera elección. Un país que tiene que vivir en una condición de provisionalidad, un gobierno provisional, tiene su accionar muy limitado. Entonces, eso afecta muchas actividades y daña la economía de un país. La daña y crea una situación de mucha incertidumbre. Entonces, señores, que no haya una clase política capaz de ponerse de acuerdo, de decir, bueno, hicimos una elección y después hicimos una segunda elección. Caramba, vamos a hacer una tercera elección. O vamos a seguir haciendo elecciones hasta que nos cansemos, porque nosotros no tenemos la capacidad de permitir que se constituya un gobierno. Porque se sabe que son formaciones políticas distintas, que tienen sus contradicciones, pero en algo deben de estar de acuerdo. Y en lo que hay que estar de acuerdo es que lo primero, señores, es el interés del país. Eso es lo primero. Entonces, todo lo que haga daño a un país
la clase política está en la obligación de evitarlo, porque ella no está por encima del país. Entonces, uno entiende el movimiento Podemos de Pablo Iglesias. Bueno, si esto nace como un movimiento que confronta el establecimiento, es probable que no quiera coincidencia con el establecimiento. Y eso es entendible. Pero el PSOE o el PSOE, como se le quiera llamar, es parte del establecimiento. Es parte del establecimiento. Entonces, ¿cómo va a ser que este partido va a boicotear la democracia o va a manipular los instrumentos de la democracia para hacerle la vida imposible a un país? Entonces, después de la salida del secretario general de Pedro Sánchez, que era de lo que sustentaba un no a Rajoy, no importa que España se fuera por un precipicio, el asunto es que no. No importa las consecuencias de esto, es que no, y no, y no. Y no importa la consecuencia. ¿Por qué? Porque yo estoy por encima de todo. No, porque debo ser yo. Que el país se embrome porque debo ser yo. Bueno, pagó las consecuencias porque eso le llevó a perder la Secretaría General, y en la votación de ayer en el Comité Federal, 139 votos versus 96. Ellos no van a apoyar a Mariano Rajoy. Lo que ellos van a hacer es abstenerse sencillamente, porque si hay una abstención, con la abstención se puede formar gobierno, porque si no hay abstención, entonces se necesitan 176 votos para formar gobierno. Ahora, sin la abstención, puede formarse gobierno. Y si quieren no abstenerse, lo que tienen es que sumarle 11 diputados, o creo que un mínimo de 6, sumarle 10 diputados, lo que fuera, al voto por el PP, y entonces se forma gobierno. Es decir, que en las manos del PSOE estaba el futuro inmediato de España. Entonces, qué bueno que un partido esté en la capacidad de decir, bueno, no nos toca ahora. Dejemos que este señor haga su gobierno y nosotros vamos a dedicarnos a construir política para merecer que en el futuro la gente nos vea mejor a nosotros y nos respalde a nosotros. Pero vamos a dejar que las cosas vivan, señores. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a esperar que cuando nosotros lleguemos es que las cosas se van a resolver, ¿cuánta gente se muere de aquí a que nosotros lleguemos? ¿Cuánta gente, no puede beneficiarse de políticas que se adoptan? Porque es para la gente que se trabaja y la vida es pasajera. Entonces no se pueden estar deteniendo las cosas en aras de lo que usted piensa hacer en el futuro. Qué bueno que España ha logrado solucionar esta situación, y que pronto, muy pronto, habrá gobierno en España. Ahora son las 7:15 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Pero mientras en España las cosas van camino a mejorar, España sale de lo que pudo haberlo llevado a una crisis. No hubo crisis, las cosas se manejaron dentro de los mecanismos que establece la democracia. Lo que hubo fue una postergación de decisión. Donde sí hay una crisis espantosa es en Venezuela. Una crisis espantosa. ¿Por qué? Porque el chavismo decidió anular un revocatorio, confesando su absoluta incapacidad para ganarlo. Es decir, el chavismo confiesa que no tiene respaldo de la población, que no puede enfrentarse a una decisión de la población. Y entonces, como no la puede enfrentar, sencillamente la anula, lo que es una ruptura del orden democrático, indiscutiblemente. En el día de ayer,
el Congreso, la Asamblea Nacional, fue objeto de un ataque de una turba que penetró a tratar de evitar que el Congreso adoptara algunas decisiones. No obstante, esas decisiones se adoptaron y se expresan por sí mismas. Ayer, la Asamblea Nacional emitió el siguiente documento. Se llama, Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos. Entonces, tiene estos considerandos. Considerando que el día 20 de octubre del presente año, las rectoras del Consejo Nacional Electoral decidieron sin fundamentos sólidos e inconstitucionalmente arrebatarle el derecho a revocar al pueblo venezolano, comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación, considerando que en Venezuela ha asumido válidamente compromisos internacionales relacionados con la garantía de la democracia y los derechos humanos, considerando que está pendiente la designación de 3 rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, los cuales fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014, y que el desempeño que la mayoría de ellos han tenido desde esa fecha conspira contra la democracia y revela una evidente parcialidad política, y que está en curso la designación de 2 rectores principales con sus suplentes, cuyos periodos vencen en diciembre de este año, considerando que en diciembre de 2015, de manera irregular y fraudulenta, se designaron magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, violando la Constitución y el derecho de participación ciudadana, los cuales, junto a los demás magistrados, en su desempeño, han terminado de desmantelar el Estado de Derecho, subordinándose a las órdenes del Poder Ejecutivo. Que está en curso una investigación sobre la probable doble nacionalidad del presidente de la República, la cual debe concluir a la brevedad, que Nicolás Maduro ha participado activamente en la ruptura del orden constitucional antes señalada, y que existen fundadas razones para sostener que ha abandonado las funciones constitucionales de la presidencia de la República. Entonces, este documento tiene 2 considerandos más y después vamos a lo que ha acordado. Considerando que las Fuerzas Armadas, que la Fuerza Armada Nacional tiene el deber de respetar y defender la Constitución en lugar de subordinarse a una parcialidad política, y que la obediencia debida no la exime de responsabilidad por la violación de los derechos humanos, considerando que en virtud del artículo 333 todos los ciudadanos estamos en el deber y derecho de restablecer la efectiva vigencia de la Constitución, acuerda, primero, declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del pueblo de Venezuela. Segundo, solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia. Tercero, formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organismos que sean competentes en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de referendo revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela. Cuarto, proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales a la designación de los 3 rectores principales y de sus suplentes que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014, así como la designación de los rectores principales y suplentes cuyo periodo de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al Estado de Derecho. Quinto, proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto del Estado de Derecho. Sexto,
iniciar un proceso para determinar la situación constitucional del presidente de la República y convocar una sesión especial a la Asamblea Nacional para el próximo martes 25 de octubre para evaluar y decidir sobre la materia. Venezuela no tiene otra posibilidad de salir de esta bendita crisis que no sea con un derramamiento de sangre totalmente innecesario, porque lo que se ha llevado es a un callejón sin salida. La anulación de los mecanismos democráticos es llevar una sociedad a un callejón sin salida, una torpeza frente a la que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente. Entonces, esta situación, señores, tendrá que definirse en los próximos días, pero será sangrienta necesariamente, porque no hay otra manera, con un pueblo protestando en la calle, con un gobierno sin autoridad, sin ninguna autoridad, porque cuando usted conspira contra los mecanismos democráticos, pierde absolutamente toda la autoridad. No hay salida, no hay salida previsible que no sea una salida violenta en Venezuela, lamentablemente. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, hay una situación muy preocupante y no me refiero solo a que unos reclusos, unos convictos haitianos se escaparon de una cárcel. Se habla de 100, de 172 que andan fuertemente armados y que probablemente algunos sean refugiados en la República Dominicana, y que ahora tenemos ese nuevo problema. Pero no es a eso que me voy a referir, sino a una situación que desde hace algunas semanas la he estado indagando, he estado preguntando en la superintendencia de bancos, le he estado preguntando a personas que conocen del tema, porque caramba, hay mucha gente envuelta, y la persona principalmente envuelta en este asunto ha sido una persona de muy buenas relaciones y buen manejo con los medios de comunicación. Es decir, que ha sido un amigo, y uno no quisiera pues verse en la necesidad de comentar este tipo de cosas, pero caramba, qué cosa. Me refiero a una financiera, y la pongo entre comillas, porque la superintendencia de bancos no ha podido ofrecer informaciones, porque resulta que de financiera nada más tenía el nombre, no estaba regulada. Eso no estaba regulado. Si no está regulado, no es una operación financiera legal. Por lo tanto, la superintendencia de bancos no está en capacidad de intervenir. Pero desde que empezaron a circular los rumores, le escribí al superintendente y he hablado con algunos otros funcionarios, y no hay información sobre esta situación. Yo me refiero a la financiera Inversia. Esta financiera la operaba Teodoro Hidalgo, que fue uno de los principales ejecutivos de la Cervecería Nacional Dominicana. Entonces, ¿qué pasó, señores? Que aquí hay un fraude de decenas de millones de pesos. Y lo peor, mucha gente con la mano en la cabeza, porque la quiebra, el colapso de esta operación financiera, entre comillas, ha dejado sin ahorro a los principales ejecutivos de la Cervecería Nacional Dominicana, que muchos de ellos, con el cambio que se produjo en la Cervecería Nacional Dominicana, recibieron sus prestaciones de toda una vida. Y entonces
la pusieron en manos de un amigo de confianza. Cuando usted le va a pasar algo, le pasa porque lo más lejos que uno puede tener que gente que se ha desarrollado en la economía formal y que se han crecido e hicieron grandes con sus aportes, una empresa que es estandarte y orgullo de la economía formal, a la hora de hacer sus inversiones, ellos se vayan a la informalidad. Y no inversiones cualquiera, porque que yo haga inversiones o que cualquiera haga inversiones de un capital que usted tenga disponible. Bueno, déjame poner esto aquí, que nadie sabe. Señores, pero usted tomar su ahorro de vida como le ha pasado a gente que ha perdido millones de pesos en esto. Millones de pesos. Pero no solo eso, sino como había tanta confianza, hubo gente que no solo fue y buscó su dinero y lo llevó a esta supuesta financiera, sino que también envolvió a su familia y envolvió a amigos, porque era atractivo. Lo menos que usted cobraba era un 16%. Lo menos que cobraba era un 16% de beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor Teodoro Hidalgo huyó del país. Huyó del país, se supone que salió por el aeropuerto de Santiago y ha tenido uno que otro contacto diciendo que va a resolver, pero mientras tanto, él se fue del país. Se fue del país. Y ahí hay mucha gente con la mano en la cabeza. Algunos nombres de personas afectadas ahí porque he estado investigando esta cuestión. Bueno, me hablan, por ejemplo, de nombres como los de don Ramón García Tatis. Me han mencionado a Angelita Almúdez, pero no he podido localizarla. Vamos a ver si la localizamos, que estaría entre los afectados para que confirmemos con ella si esa información es así. Uno de los asistentes, por no decir de los choferes de don José León, el Pinto. Al Pinto lo mordieron con 4 millones de pesos ahí. Ya usted sabe, un hombre que se pasó toda la vida manejándole a los principales ejecutivos de ahí, principalmente a don José. Bueno, sus prestaciones la puso ahí. La colocó ahí. Dulia Vázquez, Pedro Flores, entre otros de los nombres que me han afectado, que me han mencionado de personas que están mordidas con millones ahí. Con millones, que no hay manera porque si la institución financiera es una operación legal, si está certificada, entonces puede intervenir la superintendencia, ver si hay algunos bienes, proceder a liquidar esos bienes y resarcir a los inversores de esta cuestión. Pero, señores, qué cosa más penosa. Teodoro Hidalgo, estamos a tu disposición. Cualquier explicación que entiendas que debe dar sobre esta cuestión sería importante. Señores, ahí hay gente que está grave. Ahí hay gente que está grave. Ahí hay gente que requiere auxilio profesional urgente. Urgente. Hay gente que no se le puede dejar sola. Gente que no se le puede dejar sola porque ha sido un palo, pero un palo. Entonces, bueno, no sé qué pasó ahí. Porque parece que se confiaron en algunas experiencias
Ustedes recuerdan que hubo una financiera que fue la financiera profesional, de ahí salió el banco profesional, del banco profesional se evolucionó al Banco León, a una serie de cuestiones, y algunas de esta gente estuvieron vinculadas a esa actividad. Pero esto era una cuestión prácticamente clandestina. Y fíjense en qué ha parado. Me hablaron, pero después confirmé con otro amigo que don Abel Washman no tenía nada que ver con esto. Don Abel Washman, ustedes recuerdan que después que don José León dejó la presidencia, la pasó a ocupar don Abel Washman, pero parece que él no tenía que ver nada con esto. Él no tenía nada que ver con esto. Teodoro Hidalgo después se fue a dirigir las islas en la presidencia de Abel Washman, pero creo que no tenía que ver nada con esto. Nada con esto, pero señores, tremendo palo el de esta situación. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Soy el patrón que te llena de sabor, que soy patrón de oro, es la tradición. Vamos a compartir, vamos a disfrutar, que soy patrón de oro, es el ideal. Llegó el patrón de oro, para llenar las mesas de emoción. Llegó el patrón